Entonces es clave, el papel de Nuestra Señora en la resurrección es clave. Sin ella, qué desastre hubiese sido. Sí. ¿Sí? Unirse a María. Sí. Ahí está la clave para que en nuestra vida se haga efectiva la resurrección. María Reina, el podcast de los consagrados. Muy queridos seguidores del canal de los Caballeros de la Virgen y Heraldos del Evangelio, estamos en este podcast de María Reina. Tengo certeza que alguna vez ustedes se preguntaron quiénes en la historia son los que más recibieron alegrías, los más felices en la historia. No, Padre Manuel, yo creo que muchos se pueden interrogar quién fue el más feliz en toda la historia. Y algunos pueden decir, bueno, los santos. Seguramente el doctor Plinio comentaba que también los místicos se recibieron muchas alegrías por ver cómo era la vida de Jesús, la vida de María Santísima, de los santos, de los ángeles en ese convivio ya del cielo en esta tierra. Pero tengo certeza que quien más recibió alegría, además de nuestro Señor Jesucristo, claro, fue su Madre Santísima. Claro, yo creo que no hay duda de eso. Exactamente. Porque recibir al propio Salvador, convertirse ella en madre y tenerlo como hijo, eso es algo... ¿Qué alegría puede haber en la tierra que se incomparable, incomparable. Pero también es innegable que ella también fue la que más sufrió. Tal cual. Eso es solo notar a su propio hijo. A las madres se les puede preguntar la alegría que tienen al ver a su hijo, pero también la tristeza cuando tal vez una madre ve a su hijo con una enfermedad, sufriendo. Y ahora imagínense ver a una madre cuyo hijo es Dios, ser crucificado. No. O sea, y qué madre y qué hijo, ¿no? Así es. Y tener que pasar por una situación como esa es inimaginable. Bueno, hermano Francisco, pero estábamos pensando en la resurrección, sí, exactamente, de nuestro Señor, pero claro, tiene sentido lo que está diciendo, porque para comprender la mayor alegría tiene que uno entender el mayor dolor, claro, que acabamos de contemplar en la Semana Santa. Y además, como nos enseña San Pablo, que es per crucem ad lucem. Por la cruz que uno llega a la luz, es por el dolor que uno alcanza la felicidad. Sí, es una ley que Dios estableció de expiación, para terminar con las causas del dolor, que es el pecado. La causa de la muerte es el pecado, sí. Porque los hombres no moríamos. En el paraíso fuimos creados para no morir, con ese don de integridad. Y por lo tanto el pecado trajo la muerte y todo lo que tiene relación con la muerte, que es sobre todo el dolor. La única manera de solucionar todos esos problemas, consecuencias, era un sacrificio. Pero todos los sacrificios antiguos no estaban a la altura del mal que se había hecho. Solo nuestro Señor Jesucristo, el propio Dios hecho hombre, podía salvarnos. Es en la pasión, ¿no? En la pasión. Sí. Ahora, ahí en ese momento es cuando la Virgen más sufre al pie de la cruz. Entonces, el momento que ella está de pie, como dice San Juan, ¿no? En el capítulo 25, estaba al pie de la cruz, en pie. O sea, eso significa que no estaba postrada ni estaba arrodillada. No, estaba de pie. Es una manera de estar. ¿Cuál es ese significado de estar de pie? ¿Por qué la Virgen no estaba arrodillada, por ejemplo? Claro, porque ella estaba participando de aquella inmolación, de aquel sacrificio. Ella estaba al par de su hijo, ¿no? No estaba siendo crucificada físicamente, pero sí ella estaba siendo señalada como la madre del que estaban crucificando. Y me hace recordar también cómo después el propio Jesús, ya en el cielo, él asiste al martirio de San Esteban también de pie a la derecha del Padre, porque está participando de ese sacrificio. También María Santísima, de pie, participando del sacrificio de su divino Hijo. Exactamente. Y por lo tanto, es la socia privilegiada de la pasión de su Hijo. Es propiamente lo que solemos decir, corredentora. Él estaba sufriendo con nuestro Señor para redimirnos también. Y a la vez establecía su Hijo, al verla al pie, le servía le estaba sustentando la visión de su madre, le estaba consolando. En medio de aquel odio a su alrededor había un sustento, había una
un intercambio entre las dos almas, el alma de nuestro Señor y la de Nuestra Señora, en ese momento supremo. Ahora, por lo tanto, digamos, si entendemos el papel de ella ahí al pie de la cruz, después vamos a entender que el papel de ella cuando nuestro Señor resucita. Exactamente. Por si estaba asociada al dolor y al sufrimiento, está asociada al triunfo y a la gloria. Yo creo que usted decía antes, no se puede. Sí, tal y cual. Entonces, ella sufría, pero con una dignidad impresionante. Ella lloraba, pero sin perder el dominio de la situación. Y con serenidad. Era un dolor, pero sereno. Y esto, hay músicas incluso que representan muy bien esos sentimientos. Ella nunca se desesperó. Cualquier madre, al ver a su hijo tratado de esa manera, en una tortura que dura tanto tiempo, dice, se vuelve loca. Me pierde la razón, no sé, porque es normal, no es para menos. Entonces, realmente nuestro Señor siente la presencia de ella al pie al lado de la cruz, y siente que el corazón de ella sufre con él al mismo tiempo. Así es. Y le va ayudando a llevar ese dolor, ese sufrimiento. Y es muy bonito considerar que sufre, usted dijo, sufre junto. Si consideramos también que ya en la última cena María Santísima había comulgado, varios místicos, varios teólogos sustentan que la Santísima Virgen tenía la presencia del Santísimo Sacramento perenne en su alma. Sí. No es que comulgó, el Santísimo no salió más de ahí. Y que por tanto el Santísimo también, nuestro Señor Jesucristo, sufría, pero también sufría dentro de María. Claro. Entonces sufría junto a ella, literalmente, por la comunión, por la Eucaristía. Y una unión total y completa. A alguno que esté escuchando el podcast así de primera vez, a lo mejor le suena un poco extraña esta afirmación, pero es real. O sea, hay muchos santos que tuvieron esa gracia de, al comulgar, de tal amor que tenían a nuestro Señor se quedaba en ellos. Presente. Físicamente. O sea, la hostia no desaparecía. Incluso se alimentaban. Ya no necesitaban comer nada. Y durante muchos años hubo varios místicos que vivieron alimentados solo de la Eucaristía. Alguna vez por obediencia les obligaban a comer, dice, pero ellos no querían comer porque no necesitaban. Impresionante. Muchos santos. Bueno, algún día se puede hacer sobre la vida mística de algunos santos, la vida eucarística. Interesante. De los santos. Entonces, todas esas gracias que recibieron estos santos, que sean adecuadas a Nuestra Señora las recibió. Eso es una afirmación clásica de la Mariología. O sea, que a Nuestra Señora todo lo que le conviene de privilegios espirituales que hayan recibido otros santos, ella los tuvo. Entonces, esa presencia eucarística. Máximo, ¿no? Y en el grado máximo, exactamente. Entonces, la presencia eucarística era real en ella durante toda la pasión y también en la resurrección. O sea, nuestro Señor resucitó también desde dentro de ella por esa presencia eucarística. O sea, murió en su interior y resucitó también. En su interior. Qué bonito. Sí, muy bonito. Bueno, y en esa escena de la pasión hay un momento que es muy clave para poder entender después el papel de ella después de la resurrección durante la resurrección y después de la resurrección. Y es que después de que San Juan describe que ella está allí al pie de la cruz, de pie al lado de la cruz, dice San Juan en capítulo 19, 25, dice, estaban en pie junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María de Cleofás y María Magdalena. Viendo Jesús a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dijo a su madre. Entonces estaba San Juan Evangelista, que era el discípulo al que Jesús amaba. Es una manera de referirse a él, porque él mismo está describiendo la escena para no aparecer. Él vivió la escena, la vio. Él está relatando lo que vivió. Y una manera de decir que todos los discípulos de Jesús somos amados por él. Sí. Entonces, todos estamos representados por él. Es verdad. En este momento, ¿verdad? Dice, es como si nos estuviera viendo a cada uno de nosotros ahí, al pie de la cruz, junto
a la Virgen María. Entonces, en ese momento, nuestro Señor dice una frase sublime, extraordinaria, ¿no? Dice, dijo a su madre, al verlos a los dos, le dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Bueno, hay varias traducciones de esto. Sí. Entonces, esto lo que nos interesa ahora es lo que nuestro Señor quiere decir y que los exégetas, digamos, a lo largo de los tiempos, la Iglesia ha ido explicando cuando le pide que se convierta en madre del discípulo. Y la llama mujer, dándole ese en vez de llamarla mamá o madre, sí, ¿no? Porque fíjese que al Padre Celestial nuestro Señor le llama Abba, sí, desde la cruz, Padre. Pero a Nuestra Señora no le dice mamá. Mujer. Le dice mujer, como en las bodas de Caná. Sí, es verdad. También le llama mujer. Porque quiere representar en ella a la madre de todos los vivientes, de todos los hombres. Impresionante. Dice que es la nueva Eva, que va a dar lugar a la nueva humanidad, la humanidad redimida, la que nace de la pasión de nuestro Señor. Entonces ella es la mujer. Dice, y le dice, ahí tienes a tu hijo. O sea, Nuestra Señora se convierte por orden de nuestro Señor Jesucristo, sí, en la madre de todos los discípulos de Jesús. Impresionante. Y por lo tanto, la primera tarea de todo discípulo de Jesús es tener a María como madre. Y podemos notar, digamos que, como se dijo, las palabras de Jesús fueron esas. Nuestro Señor dijo eso y las palabras de Él es orden. Es más o menos lo que pasó en la última cena, que Él dice, esto es mi cuerpo y el pan pasa a ser su cuerpo. Entonces, nuestro Señor dice, mujer, es ella tu hijo. Podemos decir también que, de alguna manera mística y, por qué no, tal vez natural también, la sangre de San Juan comenzó a ser la sangre de María. Es una orden, ¿no? Entonces... Claro, pero fíjese, sí. Y además esto queda... Es muy interesante, eso no lo sabía, no lo había pensado. Pero es eso mismo. Después, con lo que dice después, va a quedar también claro. O sea, lo que él quiere expresar, sí, San Juan, al relatar esto, es eso. De que él se convierte de verdad en hijo de María. Y todos los discípulos, por lo tanto, con él también. Tenemos que ser de verdad hijos de María. Pero hijos hasta en ese sentido casi físico, digamos. Sí. Que la propia sangre cambia, ¿no? Por así decirlo. Es la esencia de la persona. Es un nuevo relacionamiento entre Nuestra Señora y el resto de la humanidad. Exactamente. O sea, es un cambio muy grande. O sea, nuestro Señor está revelando el nuevo papel que María va a tener a partir de su pasión y muerte con nosotros. Presente. Por eso, lo que va a pasar en la resurrección va a ser consecuencia de esto. El papel que María va a tener en todos los momentos después del sepultamiento de nuestro Señor va a ser en base a esto. Ella es ya madre de todos los discípulos de Jesús. Qué bonito. O sea, San Juan resumía a todos los discípulos de nuestro Jesucristo en el futuro, que es la iglesia. Exactamente. Es la madre de la iglesia. Nuestro Señor la proclama ahí. Madre de la iglesia. Y dice así, y le dijo al discípulo le dijo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo, algunos traducen, la recibió en su casa. Otros, la tomó consigo. Sí. Pero aquí es una cosa muy, muy interesante porque el problema es de la traducción del griego a las otras lenguas. Porque el griego es una lengua muy rica, sí, y tiene matices que en las otras lenguas a veces no hay. Exactamente. ¿Verdad? Y sobre todo en las lenguas germánicas. En las lenguas latinas sí, el latín todavía tiene algo bien parecido al griego. Pero la palabra que usa el evangelista para referirse a este momento, desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. La palabra que usa es la mano. La mano. La mano es, cuando se refiere a algo material, es tomar. Tomar. Tomar algo. Cuando se refiere a algo espiritual, es recibir.
Entonces, Tomar posesión de... claro, pero cuando se refiere a una persona, es diferente el matiz. Sí, es diferente. Porque entonces hay momentos en las Sagradas Escrituras que se usa en griego la mano porque tomó. Sí. Después la mano como que recibió el Espíritu Santo. Interesante. Por ejemplo. Pero cuando es una persona, no es lo mismo. Se no puede tomar una persona. Pues no, sí. no, y, por ejemplo, en esta traducción que hay aquí dice eso. Y el discípulo la tomó consigo. Claro, es un sentido... Un poco forzado. Un poco forzado, ¿no? Y la agarró a Nuestra Señora. No es eso. No, es mucho más profundo. Sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir... O lo explicamos después de la pausa. Yo creo que mejor que lo expliquemos después para que la gente se quede con afán, con deseo de continuar. Y ahí entramos ya en lo que en la resurrección propiamente. Entonces, seguidores, no se pierdan cuál es el tercer significado de la palabra la mano en griego, lo que quiere decir el evangelio. Para los que perseveren, van a saber lo que significa. Salve María, soy el Padre Felipe García de los Heraldos del Evangelio y hoy tengo una novedad, una noticia, una sorpresa muy importante para darles. No hubo santo en la historia de la Iglesia que no haya sido devoto de la Virgen María. La Iglesia nació y creció bajo la protección y el aliento de ella. Y es por eso que nosotros, si queremos llegar a nuestro Señor Jesucristo, debemos llegar por intermedio de ella. Y es por eso también que los heraldos del Evangelio les damos una buena noticia. Vamos a inaugurar un programa especial, nuevo, que se llamará Esplendores de María, ya en castellano. En este programa vamos a hablar sobre Nuestra Señora, sobre la Virgen María, sus advocaciones, sus milagros, sus apariciones aprobadas por la Santa Iglesia y también sobre las verdades que la Santa Iglesia nos enseña sobre ella. No se lo pierdan. 2 sábados al mes en este canal les estaremos esperando. ¡Salve María! Muy queridos seguidores, entonces nos quedamos en la tercera explicación de la palabra griega, la mano, no Padre Manuel. Entonces, no sé si la mano, sí. Entonces, no, es que eso, cuando se refería a una cosa era tomar. Sí. Cuando se refería a algo espiritual es recibir. Sí. Pero cuando es una persona, dice, las veces que es usada también en el propio Evangelio de San Juan, se refiere a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Aparece 3 veces. Y en el contexto de si se cree en Él o no. Entonces, si la persona cree en nuestro Señor, recibe, acoge a nuestro Señor. Lo hace uno con Él. A nuestro Señor. Sí. Las otras veces, por ejemplo, en el prólogo de San Juan, dice eso. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. En el sentido de acogerlo. De hacerlo suyo. No, pero a los que lo acogen, que creen en su nombre, dice San Juan, a esos pasan a pertenecer realmente a nuestro Señor, ser uno con Él, digamos. Sí. Entonces, ese verbo se trata de acoger en una actitud de fe o rechazar. A la persona concreta, ¿no? A la persona concreta. Impresionante. La única vez que aparece ese verbo referido a una persona que no es nuestro Señor Jesucristo, es este pasaje María Santísima del Evangelio de San Juan. Qué bonito. Entonces se trata de que a partir de ese momento, dice, San Juan tiene que acoger a Nuestra Señora entre sus bienes espirituales.
O sea, él tiene que convertir a Nuestra Señora, tiene que creer en el papel de ella como madre. Madre de todos los discípulos, madre de la iglesia. Lo que Nuestro Señor le está pidiendo es eso. Muy interesante. Y ahí se entiende también lo que dice después. Y la acogió en su casa, pero no es en su casa en el sentido material. En su compañía sería cerca de él. En realidad, lo que expresa el verbo con esta expresión de lugar es que la acogió entre sus bienes espirituales. Se convirtió en uno de los elementos de su fe. Qué bonito. De su fe. Es cristiano porque sigue a nuestro Señor Jesucristo y tiene a María, que era la madre de Jesús, como su propia madre. Eso fue el mayor regalo que nuestro Señor nos dejó. Exactamente, eso mismo. Dice, y es algo fundamental del discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese la barbaridad de los protestantes, que claro, interpretan todo como les apetece, ¿no? Menos la verdad. Exactamente. Cuanto más usted profundiza en las Sagradas Escrituras, más se da cuenta de cómo nuestro Señor quiso poner a Nuestra Señora en ese papel central de la fe, sobre todo a partir del momento de su muerte. Exactamente. Y a ese respecto, parece muy interesante que conseguimos aquí una encíclica de Benedicto XVI que habla justamente de lo que usted está tratando, sobre cómo fue el papel de Nuestra Señora después de la muerte de Nuestro Señor, pero considerando las palabras de Nuestro Señor en una de las últimas 7 palabras en la muerte, cuando le da a su Madre Santísima San Juan. Sí, mismo. Muy interesante porque en la encíclica Spe Salvi, el Papa Benedicto XVI nos dice que es a partir de la cruz que la Santísima Virgen se tornó la madre de San Juan, ¿vale? Pero dice, San Juan, él estaba resumiendo así todos los otros discípulos. Nuestro Señor Jesucristo, lo que ya acabamos de ver. Y entonces, ¿quién quiere seguir a nuestro Señor Jesucristo? ¿Quién se hace discípulo de él? Tiene, digamos, también el privilegio de recibir a María Santísima como su madre. Tal cual, sí. Es lo mismo que el Papa dice acá. Eso además está en el propio Concilio Vaticano II, en el Lumen Gentium también aparece eso. Es decir, y ella es madre de la Iglesia, de todos los discípulos de nuestro Señor. La maternidad espiritual, la maternidad mística. Todos los que nacen a la nueva vida tienen una madre. Esa madre es Nuestra Señora. Y a ese respecto, San Luis María dice algo muy bonito que dice, imaginemos el amor de todas las madres. Contemos el amor de... Nosotros sabemos que el amor de una madre es algo que no tiene palabras. O sea, y las madres saben eso. El amor que tienen por sus hijos es especialísimo, es enorme. Bueno, al junto el amor de todas las madres, sume eso. Sí. Y San Luis dice algo muy osado. Eso no da ni un poco del amor que la Santísima Virgen tiene al menor de sus hijos. Exactamente. O sea, es un amor que supera hasta el propio vínculo maternal físico, de la maternidad física, de madre al hijo. Es mucho más que eso. Le está generando para la vida eterna, no para la vida terrena que acaba. Es una vida eterna y nacemos de María. Y es bonito entonces que nosotros como que después de considerar estas palabras vemos que tenemos una invitación a eso. Nuestro Señor nos llama a de alguna manera hacernos uno con la Santísima Virgen y comenzar a recibir nuestra sangre, la sangre de ella también. Sí, eso mismo. Y bueno, y esto, si les parece, para no desviarnos mucho, ¿verdad?, del tema de la resurrección. ¿Qué pasa? Es que hubo un momento en que se puede decir que la única discípula que quedó de nuestro Señor Jesucristo de verdad fue ella. Porque cuando nuestro Señor muere en la cruz, ¿qué pasa? Se hacen las tinieblas, toda la naturaleza queda convulsionada, se manifiesta el terror, la gente queda aterrorizada porque el sol se oscurece al mediodía. En fin, todos esos signos de que había muerto Dios creador de todas las cosas. Y nuestro Señor queda colgando en la cruz. Ella que está al pie de la cruz dice, pero ya todo el mundo dice, acabó. Exactamente. Ya no hay nada que hacer. Terminó, murió. Ya su misión ha terminado. Ya fue un fracaso. Hasta los propios discípulos de Emaús no se consideramos también. Para ellos se había acabado. Todos los apóstoles, todo el propio San Juan. Él en ese momento no recuerda
que nuestro Señor ha prometido la resurrección. Exactamente. Pero cuando bajan el cuerpo de nuestro Señor y lo colocan y nuestro Señor lo recibe de nuevo en su regazo, pero ella se acordó de cuando lo recibió en la gruta de Belén. Así es. El cuerpecito, ¿no?, del niño Jesús. Y ahora lo ve ya consumado por el dolor, destruido totalmente y muerto. Solo que recuerda también. Es la frase que nuestro Señor dijo, ¿no? Ella guardaba todas las cosas en su corazón. Sí. Y no perdía una palabra de nuestro Señor. Los apóstoles ya se habían olvidado de todo. Cuando nuestro Señor les dice a los judíos, destruid este templo y yo lo resucitaré. Yo lo reconstruiré en 3 días. Y esa frase de San Juan es quien le dice en el Evangelio. Sí, San Juan mismo dice eso. Pero eso lo escribió después, ¿no? Exactamente. En el momento, para ellos había terminado todo. Nuestra Señora no. Ella es la única que mantenía la fe de la iglesia, de los discípulos. Es la única que tenía certeza de que se iba a realizar la resurrección de ese cuerpo que estaba en sus brazos, muerto. Entonces es muy bonito eso, porque ella es la única que mantiene la esperanza de la resurrección. Sí. Y ahora va a pasar lo que pasa. O sea, en esas horas después del entierro, es muy impresionante ver, imaginar Nuestra Señora, ¿no? Han corrido la piedra, ya han sellado la piedra para que no se pueda abrir, han puesto los soldados ahí, que nadie puede entrar ni sacar el cuerpo ni nada, y Nuestra Señora se va, que no puede quedarse allí, y se va ¿con quién? Con San Juan. Imagínese, póngase usted en el lugar de San Juan. ¿Usted qué le diría a ella para consolarla? No, es difícil imaginar que, digamos, perdón, pero el intercambio de hijos que hay, ¿no? Un hijo que es Dios y pasa a un discípulo que, digamos, que tiene tantos defectos. Exacto, sí. Comparado con que él es Dios, ¿no? O sea, ¿qué hubiera sentido San Juan en ese momento? ¿Cómo voy a consolarla? Es imposible. Sí. Pero él siente también la fuerza de las palabras que nuestro Señor le ha dicho. Exactamente. Que la acoja en su espíritu a ella. Pero imagínese entonces con qué... La primera vez que la llamó mamá, o madrecita, ¿no? Vamos a casa, vamos a descansar. Y la Virgen que le respondió, hijo mío, hijito. Claro, y ya propiamente, tal cual. Empieza un relacionamiento nuevo, pero no solo de San Juan. Fíjese, ese es el primero, la primera vez que la humanidad se dirige a ella ya como madre. Exactamente. Y la iglesia se dirige a ella como madre. Pero es ya el relacionamiento de todos nosotros, de todos los que creemos en nuestro Señor Jesucristo, desde entonces hasta el fin del mundo, va a ser ese relacionamiento. Sí. Después podemos imaginar también cómo era ese relacionamiento con los otros apóstoles. Por ejemplo, en el libro de Monseñor, aquí sobre el paraíso de Dios revelado a los hombres, María Santísima, en el volumen 2, cuenta cómo San Pedro, después de haber negado a nuestro Señor Jesucristo 3 veces, cómo él obtuvo el perdón, la reconciliación, cómo él tuvo fuerzas para continuar adelante. Fue porque se dirigió a Nuestra Señora. Y también dirigirse a ella como a su madre. Impresionante. Y pedirle perdón de corazón. Imaginen lo que es. Entonces fue ahí que la Virgen lo consoló y dio fuerzas para continuar adelante. Y es muy, muy, muy duro, pero el propio Dr. Plinio también, él dice que si Judas hubiera hablado con la Santísima Virgen. Era en esas horas. Exactamente. Esas horas. Que Nuestra Señora le estaba esperando. Y ella estaba rezando por él. Pero él huyó de la misericordia de Dios por medio de María Santísima. No la acogió. Así es. No quiso ser contado como sus hijos. Exactamente. Y ahí se desesperó. Sí. Entró en desesperación, que era lo que el demonio quería, y se suicidó. Así es. Y ahí usted vea cómo es una lección para los tiempos que vivimos. Tal y cual. Porque vivimos una época que parece como que la fe se hubiese eclipsado así, incluso dentro de la propia iglesia. Estuvimos en ese momento de la muerte de nuestro Señor hasta su resurrección, hasta el triunfo de la fe. Son unas horas de oscuridad, de que muchas personas pueden perder la fe, desesperarse por no acudir a Nuestra Señora. Y piensan todo está acabado, como muchos pensaron en la pasión. Se acabó todo. Se acabó todo. Pero ahí viene la fe. No, San Pedro
consiguió el arrepentimiento porque se dirigió a Nuestra Señora. Así es. Pero todos los demás apóstoles que estaban escondidos de miedo, dice, ¿por qué volvieron al cenáculo esa noche? Sí. Nuestra Señora los fue llamando a cada uno. Fue mandando mensajeros a decir, por uno. Sí, a Andrés, a Santiago, a Tomás. Pero ¿dónde estás? Dice, ¿por qué no vienes? Vamos a rezar. Vamos. Y ellos fueron muertos de miedo en la noche, ocultos en la noche. Fueron llegando poco a poco al cenáculo a juntarse a rezar con Nuestra Señora. Impresionante. Sí, y Nuestra Señora dándoles ánimo, tratándolos bien, ¿no? Con la tristeza de ella y a la vez animando a los otros, ¿no? Pero bonito eso, ¿no? Que a pesar que ellos fueron infieles, huyeron de acompañar a nuestro Señor en la cruz, Nuestra Señora Madre de Perdón está dispuesta a perdonar todo. Impresionante. Es algo inimaginable. O sea, una madre puede perdonar a su hijo. La mejor madre siempre va a justificar perdonar a su hijo. Sí, claro. Nuestra Señora tiene ese papel. De la manera más perfecta, más inimaginable. ¿Desde cuándo nos consideremos hijos de ella, no? Ahí está. Bueno, ¿y cuáles fueron los siguientes pasos, hermano Francisco? Porque, pues sí, claro. Nos ponemos a hablar, sí. Porque es muy interesante. ¿Sabes qué pasó? ¿Qué pasó en concreto, verdad? Con esos momentos de la... entre la noche y porque la resurrección de nuestro Señor fue a las 3 de la madrugada del domingo. Sí. O sea, del día después del sábado. Exactamente. No, y podemos pensar, bueno, están los relatos de los evangelios que nuestro Señor se aparece primeramente a Santa María Magdalena. Sí. Y es lo que está. Pero, digamos, no podemos aceptar eso sin antes que Él no se haya aparecido a su Madre Santísima. Y es lo que cuentan los místicos. Exactamente. Que la primera persona, lo que decíamos al principio, usted decía, ¿no? Que Nuestra Señora sintió la resurrección. Sí. Porque ella tenía la presencia eucarística. Así es. Igual que sintió los dolores de la muerte de nuestro Señor, sintió la gloria de la resurrección en sí. Y imposible que no... no, pues sí, claro. No, y entonces, sí, digamos, varios místicos nos cuentan cómo fue esa primera manifestación de la resurrección del Señor. Qué fenomenal. Y dicen que fue Nuestra Señora. Imagínense, pero es que esto es para meditar en el rosario. O sea, exactamente. El misterio, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cómo fue la resurrección? Hay que imaginarla. Ellos, los místicos, lo vieron, sí, de alguna manera iluminados de alguna gracia especial. Entonces, ¿qué es lo que nos cuentan ellos? Ellos nos cuentan que, bueno, la Santísima Virgen en su interior, por el sacramento de la Eucaristía, ya sintió que el Señor había resucitado. Pero a las 3 de la mañana del domingo, ella ve una luz intensísima en su cuarto. Pero dice que una luz tan intensa que el sol es comparado como una linterna, un fósforo que pasa. Pero era una luz que no cegaba los ojos. Súper atrayente. Y ahí estaba su divino Hijo, con las llagas y con el corazón. No. Y ella se aparece. Y es muy bonito porque, digamos... ¿Cuáles hubieran sido las primeras palabras de nuestro Señor Jesucristo a ella? Nuestra Señora. Y aquí Ay, ¿qué le dijo? es muy bonito porque ellos cuentan que primero nuestro Señor se aparece con los brazos abiertos. De las llagas salían luces. Entonces, las 5 llagas de las manos, de los pies, del corazón, del costado, de todo. Y las primeras palabras fueron: Madre mía, alegraos. Alegraos. Fenomenal. Y dice... Letare. Exactamente, lo que nosotros cantamos en el Regina Coeli durante la Pascua, ¿no? Mira. Reina del cielo, alegraos. ¿Por qué? Porque resucitó el Señor. Y la Santísima Virgen, claro, nosotros tenemos que considerar que ella también era mamá. Y ella fue corriendo al encuentro de su hijo para darle un abrazo. Y nuestro cielo cubrió de besos, de abrazos, de caricias, muy, muy afectuosamente. Claro, porque era el cuerpo que había resucitado. O sea, el cuerpo podía abrazar. Exactamente. Igual que Santo Tomás lo tocó las llagas así todo con miedo, así. No, nuestro Señor lo abrazó directo. Estaba esperando la resurrección. Y lo único que la Santísima Virgen dijo fue: Hijo mío, mi hijo divino, mi divino hijo.
Qué fenomenal. Y ahí continúa ese convivio. Y después nuestro Señor le fue explicando todos los misterios que no habían sido revelados a ella sobre la pasión, sobre cada momento de la pasión que había comprado, qué iba a pasar en el futuro con eso, cómo repercutió eso también en las almas de los justos, cómo fue la resurrección previamente, pero no la resurrección, sino la entrada en el paraíso de los bienaventurados que estaban en el limbo, cómo se abrieron las puertas. Nuestro Señor le contó todo eso y ella quedó maravillada. Y fue algo... Se refiere al significado místico, o sea, bueno, quiero decir, de todos los sufrimientos de nuestro Señor. O sea, sí. Hay místicos que dicen eso, ¿no? Que cada golpe que recibió sirvió para redimir tal pecado, tal tipo de pecado de determinadas almas que eran súper llamadas a un tipo de santidad y fueron infieles. Cosas así. Sí. Imagino que se refiere exactamente. Y Nuestra Señora tuvo conocimiento de todo eso. Sí. Y ahí nos damos cuenta también de cómo fue la alegría de la Santísima Virgen. O sea, ella veía su fe, sus promesas realizadas totalmente. O sea, ¿cuál es la recompensa, el fruto de todas las esperanzas de la Santísima Virgen? Es la mayor alegría que es tener a su Hijo resucitado. O sea, no hay comparación con una alegría como esa. Haber padecido y haber resucitado y verlo ahí junto a ella. Nuevamente. Y ahí, bueno, después continúa, digamos, ahí sí podemos decir el relato que nuestro Señor se le aparece a Santa María Magdalena, pero la Santísima Virgen ya sabía. Claro. Ya tenía conocimiento de eso. Claro, lógico, sí, tiene que ser ella la primera. Sí, no puede ser otra. Pero ella no dice nada a los apóstoles. No, curioso, ¿no? No, o sea, es una cuestión de una gracia para ella, como madre. Da la impresión que ella no dijo porque lo mismo como fue la anunciación. Ella se sentía tal vez no que no tenía el permiso de contar a San José la anunciación, también eso con la resurrección, ¿no? Estaba esperando que fuera la propia providencia, ¿no? Que para probar a los apóstoles tal vez. Que actuase. Sí. Entonces ahí vemos el papel, digamos, de la Santísima Virgen en mantener la fe, la antorcha de la fe, bien con fuego prendida. Sí, por eso el sábado es el día de Nuestra Señora. ¿Por qué es el día de Nuestra Señora? Porque es la única que el sábado santo mantuvo la fe hasta el momento de la resurrección. Y lo que nos demuestra eso es considerar que después que nuestro Señor se aparece a Santa María Magdalena también, después de la resurrección, ella va a contar a los apóstoles. Y nadie le cree. Y algunas mujeres también y pensaron que estaban locas. Pues sí. Pero imagínense, después de haber escuchado todo lo que Jesús dijo, que iba a resucitar el tercer día, y que las mujeres también... La única que de verdad guardaba todas las palabras de nuestro Señor en su corazón, o sea, que las amaba y meditaba, era Nuestra Señora. Sí. Ni los apóstoles. No, y ni Santa María Magdalena, porque ella fue a ver el cuerpo del Señor. Está en el Evangelio. Claro, ella tampoco creía en la resurrección. Sí. Y tal vez sí que cuando vean nuestro se pensó que era jardinero. Sí. Que se había llevado el cuerpo. Sí, y le preguntan, ¿no? Pero ahí vemos cómo es el papel de la Virgen, ¿no? En mantener la fe de los apóstoles. De toda la iglesia. Y después de la resurrección aún también. Y en estos tiempos, todos aquellos que están consagrados a la Virgen, que tienen un poco ese papel respecto a toda la iglesia. Fíjese, porque en el momento que tanta gente abandona la fe y que se olvidó totalmente de lo que Nuestra Señora prometió en Fátima, el triunfo de su Inmaculado Corazón, los consagrados dan un paso, se acercan a Nuestra Señora, se entregan a ella como nunca antes y haciendo eso mantienen viva la fe en el triunfo. Qué bonito. En la resurrección de la iglesia, se podría decir hoy en día, sería como una renovación de la iglesia de tal manera que va a aparecer una resurrección. Sí. ¿Y por qué? Porque están consagrados a Nuestra Señora. Y bonito lo que se dijo, están consagrados. Y es justamente los consagrados que son como que la continuación de San Juan Evangelista, que recibe a María como su madre. Claro. Y el propio San Luis María Grignion de Montfort, el santo mariano, el Tratado de la Verdad de la cual promulgamos la consagración a la Santísima Virgen. Él dice en la oración abrazada, ¿no? Algo muy bonito que dice que los apóstoles de los últimos tiempos, podemos decir los consagrados a la Santísima Virgen, dice, son los verdaderos hijos de María
vuestra Madre Santísima, dice, engendrados y concebidos por su caridad, traídos en su seno, dice, juntos a su pecho, nutridos de su leche, educados por su solicitud, sustentados por su brazo y enriquecidos de sus gracias. Es eso mismo. Tal y cual. Consagrado es eso. Si hubiesen los apóstoles, si se hubiesen consagrado a Nuestra Señora antes, no hubieran sido así de cobardes, ni hubieran sido nada. Y la propia Santa María Magdalena hubiese sido todavía más fervorosa. Exactamente. En el amor a nuestro Señor, hubiese entendido más lo que pasaba en la pasión y muerte. Entonces es clave, el papel de Nuestra Señora en la resurrección es clave. Sin ella, qué desastre hubiese sido. Sí. Es difícil de imaginar, ¿no?, qué hubiera pasado con la iglesia, con el propio San Pedro. No, y después también de la resurrección, no es que los apóstoles, bueno, nuestro Señor resucitó, los apóstoles son unos santos valientes y sin miedo que van a predicar el evangelio. No, ellos tenían miedo, pánico. Entonces, ¿dónde es que ellos consiguieron fuerza para después predicar el evangelio? Para que la iglesia católica fuese, digamos, expandida por todo el mundo. ¿Dónde se consiguieron fuerza? En la Santísima Virgen. Y eso no se nos deja muy claro también en Pentecostés, ¿no, Padre? Sí, Pentecostés, claro. ¿Qué ocurre? O sea, es necesario mantenerlos unidos. Sí. Y se quedan en el cenáculo, en el lugar donde... allí Nuestra Señora les anima incluso a repetir la última cena. Impresionante. O sea, ya Nuestro Señor resucitado, y Nuestro Señor sube a los cielos, o sea, durante todos esos días 40 días va apareciendo a los apóstoles, les va fortificando, recordando lo que se habían olvidado ya. Nuestra Señora no había olvidado nada, pero los apóstoles sí. Y por eso cuenta que el Evangelio y los Hechos de los Apóstoles que Nuestro Señor les recordaba. Y tal es así que cuando vean a Nuestro Señor piensa que es un fantasma. También. Nuestro Señor tiene que comer pescado con ellos para que vean que es hombre. Estaban estupefactos. No sabían cómo reaccionar. Era alegría, pero al mismo tiempo un temor. Así. Pues sí, hasta los discípulos de Emaús, ¿no? Hablando con nuestro Señor Jesucristo en un percurso. Imaginemos que fue tal vez en ese trayecto que una media hora. Y no se dan cuenta que era el Señor. O sea, estaban ciegos, perdón, pero... Totalmente, sí. Y entonces llega el momento de Pentecostés. Sí. Usted se refería a eso, ¿no? Sí, exactamente. Que, claro, yo no sé en todo ese tiempo intermedio si hay alguna cosa en concreto más. Pero el momento de Pentecostés es clave. Porque cuando Nuestro Señor sube al cielo, también relatan los evangelios y los hechos de los apóstoles que ellos se quedaron atontados mirando al cielo. Están felices de la glorificación de Nuestro Señor, pero... ¿Y ahora? ¿Qué hacemos? ¿No? Y dicen para que Nuestro Señor se quede. Dice, si yo me voy, no vendrá vuestro abogado, el Paráclito. Que me conviene que me vaya, exactamente. Pero tampoco creen en eso. O sea, todavía son muy terrestres, muy puestos en las cosas prácticas, concretas y poco espirituales. Y entonces la única que mantiene ahí el espíritu en la clave que tiene que ser es Nuestra Señora. Así es. Entonces, ella les dice, no, vamos a hacer oración y ayuno para, como Él nos ha mandado, para que recibáis el Espíritu Santo. Impresionante. Y ahí fueron al cenáculo y se empiezan esos 10 días. Después de la ascensión. Junto con Nuestra Señora de una gran oración, una profunda oración, pidiendo que se haga realidad la venida del Espíritu Santo, porque ellos no tenían fuerzas para ir al mundo entero a bautizar a todos los pueblos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y después, digamos, ¿cómo me explica que esos apóstoles con miedo recibieron la valentía para expandir el Evangelio por todo el mundo? Claro. Fue por la Santísima Virgen y por el Espíritu Santo. Claro. ¿Y cómo fue que sucedió el día de Pentecostés, no? En los Evangelios nos dicen, en los Hechos de los Apóstoles, se nos narra que ellos se encontraban con María Santísima en el cenáculo. Y es cuando un ruido estupefacto, fuertísimo, como de un relámpago, de un trueno, se hace oír. Sí. Y aquí es muy bonito considerar que en el libro de Monseñor nos cuenta que baja el Espíritu Santo en forma de llamas de fuego.
pero que primero desciende sobre la Santísima Virgen. Una gran llama de fuego. Y después, con diferentes tonalidades de colores, se va yendo de esa llama principal de la Santísima Virgen, se divide en otras y van hacia los apóstoles. Impresionantes. Y ellos reciben ahí la fuerza y los eran de dones del Espíritu diferentes Santo. colores. Sí. Bueno, eso es visto por los místicos, claro, Sí. porque en el relato propiamente del Nuevo Testamento no está. No está. Pero por eso, los místicos han visto cosas que son muy dignas de fe. Y aquí dice algo muy bonito, que ¿en qué consistía propiamente la fuerza, los dones del Espíritu Santo? ¿Cómo se resumía? Sí. Dice que se sintetizaba en el sentimiento de los apóstoles de sentirse amados por la Santísima Virgen y por Dios. El sentirse amados. El sentirse amado, La exactamente. intensidad del amor de nuestro Señor. Es ahí que ellos se dan cuenta de cuánto son amados por nuestro Señor y por la Santísima Virgen. Impresionante. ¿Eh? Y es con ese amor que les da fuerzas para después... Sabe que yo creo que ese es un punto fundamental para los consagrados. Sí, claro. Por lo que me escriben, me escriben muchísimo. Uno nota a veces que las personas sufren, o sea, por mil circunstancias de la vida, etcétera, y que les falta un poco experimentar cuántos son amados. Porque a veces, claro, uno le escribe, ¿no? Pero tenga ánimo, fuerza. Pero usted ya ha recibido tantas gracias. Usted duda de que Nuestra Señora le va a ayudar también en esto, que si ella lo permitió no es porque es lo mejor para usted o su familia, etcétera. Como que intentando transmitir un poquito de lo que debe de ser el amor de Nuestra Señora. Así es. Lo que pasa es que es imposible, o sea, no... No, transmitir en palabras. No. Pero ahora, ¿cómo uno puede darse cuenta de cuánto es amado Padre? Yo le pregunto. Pues mire, no sé. Bueno, yo por lo que cuenta a veces Monseñor Juan de las gracias que él ha recibido de Nuestra Señora, aquella vez que él estaba predicando aquel retiro sobre la humildad. Sí. Y él estaba atendiendo una confesión y de repente al lado de una imagen de Nuestra Señora, él sintió como que era abrazado por Nuestra Señora como si fuera un niño. Sí. ¿No? Y él dice que fue algo no solo místico, sino físico. Él sentía. Sentía físicamente ese abrazo es maternal, bondadoso. Y él dice que fue de las mayores gracias de su vida, sentirlo. Entonces todos los consagrados deben de tener eso claro, que no pueden perder en la mente, ¿verdad?, la idea de que son muy amados. No pueden, porque esa es la tentación más terrible, más difícil. A la espera del Pentecostés. Exactamente. Que todos vamos a recibir, tenemos que recibir. Hemos recibido la confirmación y tal. Pero como que al consagrarnos a Nuestra Señora, esa misma gracia del Espíritu Santo tiene que ser intensificada por ese amor maternal para superar las pruebas extraordinarias que estamos viviendo. Así es. Entonces va a venir una era de gracias sensibles, como fue Pentecostés, el terremoto, el fuego de las llamas, el viento impetuoso. Algo sensible. Que hizo que los apóstoles, salieran de allí. Sí, no, y después, claro, tal es así que el propio relato de Hechos de los Apóstoles diga que después de eso, San Pedro, que negó a nuestro Señor Jesucristo 3 veces, fue capaz de ir y convertir 5,000 hombres. Bueno, después de haber traicionado, imagine. Entonces, uno ve que va a ser así. No se preocupen. O sea, los que sentimos que somos débiles, que tenemos miedo, que nos falta confianza, tranquilos. Perseveren, tengan ánimo. Al lado de María. Quédense al lado de María. Así es. Y van a ver cómo va a actuar el Espíritu Santo y cómo mejor que quedarse al lado de María es hacer lo que hizo San Juan. Es acogerla. Así es. Entre sus bienes espirituales, en su vida espiritual. Creer en el papel de ella. Ahí el Espíritu Santo les va a demostrar cuántos son amados. Exactamente. Y es perseverar en eso, ¿no? Y perseverar en eso. Contra todas las apariencias externas. Porque los apóstoles eran 11. Uno había apostatado. Sí. Él había traicionado, se había suicidado. La Virgen y unas pocas mujeres. Y los discípulos, alguno por ahí. Dice, imagine, ellos tenían que conquistar el mundo entero. Nuestro Señor les acababa de mandar a hacer eso. Qué cosa, ¿eh? Hay que perseverar a pesar de todas las evidencias contrarias humanas. Así es.
Padre, yo creo que puede surgir una duda sobre cómo si la Santísima Virgen ya era llena de gracias, como está en las palabras de San Gabriel, en la Anunciación. ¿Cómo es que ella después recibe el Espíritu Santo? ¿Recibe más gracias? ¿Cómo se da eso? ¿Cómo es? Bueno, recibió una nueva plenitud de gracias. O sea, el alma de ella como que fue dilatada. La capacidad de Dios recibir. es infinito, ¿no? Sí. Entonces, todo ser humano y Nuestra Señora es finita. O sea, no es infinita. Está claro, sí. Luego, siempre puede aumentar más, de alguna manera. Sí, exactamente. Ahora, la naturaleza humana material, unidad al alma, al espíritu, ¿no? Es capaz de soportar hasta un cierto límite de unión con la divinidad, me imagino. Sí. O sea, porque, claro, por ejemplo, el estado del cuerpo glorioso, ese efecto de que el alma se encuentra en la visión beatífica. Sí. Si el alma, el espíritu del hombre está viendo a Dios, el cuerpo no puede ser como este. Sí, Es verdad. imposible. O sea, es inmediatamente asumido y elevado a un estado espiritual. Siendo físico, pero es un estado de la materia diferente al que conocemos. Entonces, ¿cómo fue que Nuestra Señora recibió todavía más gracias sin abandonar este mundo? Porque impresionante. No es nada fácil. Yo no lo sé porque le aseguro de verdad que esta parte para mí es medio... Me pareció aquí interesante un ejemplo que cuenta en el libro, que es más o menos, como se dice, la capacidad de recibir algo. Digamos, recibir agua, ¿vale? Un vaso tiene una capacidad de X, no sé, 500 mililitros, tal vez ya una botella más litros. Esa es nuestra alma. Hay almas que tienen capacidad de recibir más gracias, digamos más agua, como los vasos. Ahora ponga el océano. El océano recibe una cantidad de agua que no se puede medir. Lo mismo es la Santísima Virgen. El alma de ella tiene la capacidad de recibir las gracias de una manera impresionante, que cuando ya estaba totalmente llena de gracias, Dios como que dio un receptáculo mayor que tenía antes para recibir gracias con el Espíritu Santo. Impresionante. Y si nosotros en cuanto más queramos recibir gracias, es unirnos a ella. Porque participamos de las gracias que ella recibió. Gracias María, les podemos decir. La clave es esa. Unirse a María. Sí. Ahí está la clave para que en nuestra vida se haga efectiva la resurrección. Exactamente. Y yo creo que, Padre, ya con esas... Nosotros se nos acabó el tiempo, pero podemos terminar con eso. Justamente lo que usted dijo, es unirse a María. Y podemos rezar en esa intención para que nos unamos totalmente a ella y nunca la abandonemos. ¿No? Y madre de la Iglesia, madre de cada uno de sus hijos y madre del triunfo, de la victoria total de la luz y sobre todo las tinieblas. Así que maravilloso. Vamos a darles entonces la bendición Padre, a todos. ¿A dónde miro? Aquí, para que nos vean todos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve María. Salve María. Si le ha gustado este programa, deje su like, suscríbase al canal, active la campanita para las notificaciones, comente y no se olvide de compartirlo con sus amigos. ¡Salve María!